Tengo una hijada en Venezuela, Irene, que seguro que no entiende qué ha ido a hacer la ministra española de Asuntos Exteriores a Cúcuta. Mi hijada o sus hermanos no entienden por qué España, que se dice a su vez hermana de Venezuela, está apoyando sanciones que impiden que lleguen al país alimentos, medicinas, gasolina. No entienden que un gobierno que se dice progresista siga todavía los dictados que marcó Donald Trump a la Unión Europea. Y no entiende que el gobierno de España sea tan amable con el uribismo, que intentó invadir Venezuela y montar una Siria en el país caribeño. Un cuento con los países cambiados. La ministra de Asuntos Exteriores de Sánchez, González Laya, ha ido a Cúcuta, que es por donde el grupo mafioso de Lima, con el apoyo del ogro Trump, intentaron entrar en Venezuela, ayudados por un mayordomo cantarín, Miguel Bosé, que ya en ese cuento daba claros signos de descomposición mental negacionista. No creo que haga bien a la imagen exterior de España que la ministra de Exteriores se pasee por el escenario donde Miguel Bosé insultaba a Michelle Bachelet y desde donde los mercenarios contratados por el presidente de Colombia, Iván Duque, prendieron fuego a los camiones de supuesta ayuda y luego encima además le quisieron echar la culpa a Nicolás Maduro. Los medios de comunicación en España alimentaron esa mentira. Y tuvo que ser el Washington Post el que mostró el vídeo que demostraba a su vez que había sido un cóctel de esos que hacen estelas de fuego en el aire, lanzado desde suelo colombiano, el que había empezado el incendio. Ya sé que a los niños nos gusta que os cuente mal el cuento, pero ningún medio se disculpó de aquella mentira. Y a Miguel Bosé, cuando regresó a España, no se le detuvo por querer apoyar un golpe de Estado, como se ha detenido a otros españoles que se han ido a participar en algunas guerras. No entiendo qué hace el gobierno de España dando alas a un gobierno, el de Iván Duque, de un país donde todas las semanas se está quitando la vida a líderes sociales. ¿Por qué nos quejamos de que Rusia envenene a opositores con manzanas envenenadas, pero nos da lo mismo que en Colombia se les asesine con balas de plomo sucio? Si queremos ayudar a Venezuela, no habría que ir al país a intentar allí un diálogo entre el gobierno y la oposición, que hablen. Que la ministra haya ido a Cúcuta me recuerda a lo que hace la Asociación Nacional del Rifle norteamericana, que después de que haya tenido lugar una masacre con algún loco de esos que entran en locales llenos de gente con metralletas, van y convocan un acto precisamente en la ciudad o en el pueblo donde ha tenido lugar la tragedia. En Cúcuta pudo montarse una guerra civil en Venezuela y la ministra González Laya va allí a darse una vuelta, silbando con los pajaritos por el puente. Pues te has equivocado, ministra, de cabo a rabo. El Ministerio de Asuntos Exteriores no parece el de un gobierno de coalición que tiene que dar cabida a esa mayor sensibilidad democrática que reclamamos después de la locura de los tiempos de Donald Trump. No entiendo cómo, en el cuento de la ministra, se permite tampoco que Israel convierta a Gaza en un gueto de Varsovia sin vacunas ni esperanza, o al Sáhara en un lugar abandonado por la cobardía de España. O en donde no tenemos tampoco nada que decir cuando Joe Biden, a 3 meses de su toma de posesión, ya ha bombardeado Siria. Mi hija de Irene cumple años el 5 de marzo. ¡Felicidades! Me gustaría regalarle que el gobierno de España, el primer gobierno de coalición en casi un siglo, ha venido para reparar todos los rotos internacionales de anteriores gobiernos, que va a ayudar a Venezuela a que el diálogo se convierta en la principal herramienta de la democracia, que desde España vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que no les falte un vaso de leche, una medicina, luz en su casa, transporte para ir al colegio. A todos los niños de Venezuela, piensen lo que piensen sus padres. Vacunas no, porque tenéis vacunas de Rusia y de China, que nosotros en Europa, por no haber sido muy listos y querernos la propaganda, rechazamos. Igual vosotros, Irene, podéis ayudarnos para que nos lleguen pronto vacunas a España, que también nos hacen mucha falta. Sí te prometo, Irene, que vamos a seguir trabajando para que el mundo que tengáis sea un poco más decente. En Venezuela, en América Latina, en España, en Europa. Que podáis tener ríos y montañas y mares y prados para jugar y un aire que no os haga daño al respirar. Que podáis vivir en paz. Que las desigualdades cada vez sean menos. Que la violencia desaparezca, que haya mucha voluntad de hablar en vez de darnos gritos o golpes o empujones, que podáis estudiar y luego también trabajar y encontraros con las gentes de ese continente sabiendo que sois parte de una misma aventura y que no haya miedo, ni amenazas, ni brujas, ni monstruos, ni malvados, cosas que los niños entendéis, pero que la ministra de Asuntos Exteriores de mi país, España, parece que no entiende. Y por eso, como la gente que hace el mal en los cuentos se ha ido a Cúcuta, donde los ogros, allí,
En vez de cuidar a los niños de su país, siguen dedicando más tiempo a ver cómo hacen daño al país de al lado. Ya lo siento. Perdona, Irene, por contarte un cuento tan feo. La próxima vez te prometo que voy a intentar que sea más bonito. Pero no sabes cómo cuesta cambiarle el cuento a nuestros amigos del gobierno. En España, sabes, tenemos un rey y un presidente del gobierno al que le encantan los reyes, como los cuentos. Hay personajes que se empeñan en no escaparse del mismo cuento y además ese cuento tiene un final infeliz. Vamos a tener que regalarles un espejo para que vean cómo son, a ver si entienden que pueden ser mejores personas. Irene, a ver si encuentras algún espejito de esos que llevamos allí a Venezuela hace 500 años y nos lo prestas un ratito. Un abrazo, felicidades y a los demás, bienvenidos a la frontera, desobedientes. El fallecimiento del exgeneral Enrique Rodríguez Galindo, las grabaciones sobre la muerte de Miquel Zabalza y el caso Olashi-Zabala, así como el apoyo de Vox a un terrorista de Estado como Galindo, han vuelto a sacar a la luz pública la época más oscura de Inchaurrondo. Un cuartel donde el todo por la patria se entendía como nada por los derechos civiles y humanos y que ha golpeado duramente la tarea democratizadora que en algún momento empezó o quiso empezar la Guardia Civil. A Inchaurrondo llevaron a Miquel Zabalza cuando fue detenido en la madrugada del 26 de noviembre de 1985. Su delito, ser conductor de autobuses en Donosti, y que alguien había decidido, con impunidad, sospechar de él. No saldría vivo del cuartel. La versión oficial es que se ahogó en el Bidasoa, tratando de escapar. Una cosa absolutamente disparatada. Sin embargo, hay una grabación en la que el excapitán Gómez Nieto reconoce al excoronel Perote que Zabalza falleció cuando era interrogado con la tortura de la bolsa. 35 años después, el gobierno sigue negando que en España hubiera terrorismo de Estado. 35 años después, el documental Non dago Miquel, ¿dónde está Miquel?, demuestra que el gobierno ha mentido. Luchar contra el terrorismo de Estado reclama mucho valor, y es lo que han hecho Miguel Ángel Llamas y Amaya Merino con este documental. Bienvenidos, gracias por vuestro coraje y por participar aquí en nuestra frontera. Es que recasco por invitarnos. Es que ricasco, así es. Miquel Amaya, hoy acabamos de conocer por información del Defensor del Pueblo que casi 450 funcionarios fueron condenados en los últimos 7 años por torturas. Sí, he leído esa noticia hoy y bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido que haya un número tan grande de funcionarios sancionados o sentenciados. No me quiero ni imaginar en realidad los que existirán, porque Claro. con estas cosas esto suele ser la punta del iceberg y desde que bueno, proliferan los móviles y las redes sociales, casi a diario vemos imágenes de alguna, pues eso, de imágenes de brutalidad policial contra la ciudadanía. Entonces, vamos, seguramente que habrá muchísimos más y muchísima gente que no denuncia o que denuncias que se pierden por el camino. Fue Amaya un presidente del gobierno quien dijo que la democracia se defendía también en las cloacas, ¿no? Y causó menos escándalo que diga un vicepresidente que en España los medios de comunicación no son perfectamente democráticos. Pues es alucinante lo que comentas y a mí la verdad me sigue pareciendo alucinante que con lo que está pasando estos días, con palabras que hemos escuchado últimamente, tanto en el documento, o sea, con lo que hemos escuchado, las cosas que Pitu ha comentado el otro día en TV3, o sea, cómo es que el escándalo es tan mayúsculo, es tan grande que yo no entiendo cómo no se están realmente removiendo mucho más seriamente los cimientos del Estado como para plantearse las cosas desde otro punto. Es realmente escandaloso, pero terrible, lo digo como mogollón de preocupación y dolor. Es fatal lo que estamos sabiendo, que ya sabíamos, por otro lado. Supongo que son cosas de acostarte franquista y levantarte demócrata, ¿no? No sé si se puede hablar de normalidad democrática cuando muchas víctimas siguen sin ser reconocidas oficialmente. Bueno, sí. En la propia película, Jon Arretxe hace una referencia a eso, ¿no? Como después de la transición, los que habían fusilado, bueno, pues se vuelven de un día para otro buenos y los que seguían siendo malos, malísimos, eran pues los etarras, ¿no? Entonces,
Sí que es verdad bueno, que con la transición hubo como un punto y final, ¿no? Bueno, vamos a hacer un borrado de todo lo que ha pasado, un cierre en falso de todas esas heridas y luego la historia es que se siguió echando sal en la herida, ¿no? O sea, porque todos los años 80, pero incluso los 90 y los 2000 han sido muy duros. Aquí ha habido barbaridades, ya sabemos todos, que por todos lados, pero ha habido unas barbaridades que se han ocultado, que se ha premiado a los que las cometían, que se les ha ascendido. Entonces, eso era echar sal sobre la herida y toda esa gente que ha sufrido todo eso está, bueno, está ninguneada, ¿no? Hay unos pequeños reconocimientos que se están haciendo por parte de algunas instituciones, pero incluso, por ejemplo, la ley de apoyo a las víctimas de la violencia policial en Navarra, de los abusos policiales, fue recurrida, ¿no? Y está en el Constitucional. Entonces, joder, son, bueno, pues todos esos tímidos pasos que se han dado en esa dirección, joder, es que los han intentado cortar, ¿no? Desde el Estado. Entonces, bueno, es una vergüenza, claro. No sé si tenéis la sensación, Amaya, de la doble vara de medir, ¿no? Estoy recordando que ahí en Iruña fue condenado Clemente, ¿no? Por grabar una misa donde se celebraba a los que dieron un golpe, ¿no? En España y provocaron una guerra civil. O vemos también cómo constantemente se hablaba de unas víctimas, ¿no? A las cuales había que respetar, y hemos visto que en el Parlamento se insultaba, ¿no? A los gobiernos socialistas, echándoles encima a los muertos y que no respetaban a las víctimas. Y hemos visto a Vox celebrar a un terrorista de Estado, ¿no? Y las víctimas, no sé si claro, como vosotros con el documental habéis hecho algo que se plantea como necesario, que es que se sepa cuál es la verdad para que las víctimas puedan realmente descansar, ¿no? Y hacer su luto. Pero claro, si como bien planteáis, hay gente que sigue echando sal a la herida y diciendo viva, ¿no? Un terrorista de Estado que ha asesinado a gente, no sé muy bien en qué lugar queda nuestra democracia. Yo, Juan Carlos, yo no creo que es que haya diferentes varas de medir, es que creo que hay una vara que no hay. Es que no hay esa vara y es pues triste, completamente no tiene nada que ver, no hay ningún tipo de oreca, ¿cómo es que se dice?, de equilibrio. Equilibrio. Hay gente que puede hacer un poco lo que se le dé la gana, y luego también, y esto lo voy a decir yo como cineasta, como persona, no sé, yo creo que es muy fácil exigir y defender cosas cuando aquello que se exige está de acuerdo, o sea, exigir derechos humanos, pero según qué derechos humanos. Si la vulneración de esos derechos humanos pide, está de acuerdo con mi ideología, entonces ya no me parece tan vulneración de derechos humanos. Eso es una cosa infantil, pero yo no sé por qué funciona tan bien en el Estado. No me lo explico. 10 años de elaboración del documental, es mucho tiempo, es un esfuerzo considerable. Sí, yo empecé hace más de 10 años. Durante todo este tiempo han pasado muchísimas cosas, hemos intentado aglutinar muchas voluntades. Además, hay algo curioso también, claro, ocurre que después de tanto tiempo de unos hechos, la gente que de alguna manera los vivió, la gente que fue protagonista de aquello, joder, pues estaba cada una como muy dispersa, ¿no? Y entonces había que hacer un trabajo ya no solamente de documentación, sino de volver a reencontrarse con esa gente, a explicarles todo, bueno, muchos trabajos, ¿no?, que había que ir haciendo, pero sobre todo lo que nos encontrábamos a lo largo del proceso era con mucha gente dispuesta a ayudar. Y bueno, hay que recordar que esta película ha salido adelante también con un crowdfunding, ¿no?, en el que participaron más de 400 personas y sobre todo con, bueno, pues con un vecindario, el del Valle de Aezkoa, la gente de Donosti también, volcada en, bueno, pues en eso, en que saldría adelante este proyecto. Y también, ¿por qué no?, hay que decirlo, con la ayuda de algunas instituciones que estaban interesadas también en que, bueno, pues que este documental, esta película de Onda Miquel saldría a la luz. El Parlamento de Navarra acaba de pedir que se investiguen los audios, ¿no? O sea, que la película también está generando, bueno, pues transformaciones
que ojalá, ¿no? Estaréis pensando si hubieran hecho antes, ¿no? Pero que bueno, en este caso concreto, pues ya el documental está teniendo efectos concretos. Ujú. Amaya. Pues sí, berandu baino lehen se dice en euskera, mejor tarde que nunca sería en castellano más o menos la traducción. Pues ya sabíamos que hoy en día prácticamente nadie defendía la versión oficial que se dio en aquel momento, pero de ahí a por unanimidad exigir que se investigue el caso, hay un paso enorme. Creo que esto que ha sucedido ahora es bueno, es algo activo, es la exigencia de una acción y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Nosotros nunca tuvimos unas expectativas tan altas. Es ¿Qué decir, va? el objetivo era dar a conocer esto, bueno, poner encima de la mesa la necesidad que hay de que se investigue la tortura, el reconocimiento a las personas que la han sufrido, a los supervivientes y a las supervivientes de la tortura, pero que generara toda esta cascada de, bueno, pues pues eso, de reacciones y de acciones y de reacciones y de acciones, ¿no? Pues no nos lo esperábamos. Y Amaya lo subraya tantas veces, la fuerza del cine, ¿no? Que a veces minusvaloramos esa fuerza y se está demostrando, se está demostrando. La verdad es que era la expresión también de un deterioro muy fuerte. Yo recuerdo que en aquel entonces acababa de entrar en la Facultad de Ciencias Políticas. Yo había militado durante 3 años en las Juventudes Socialistas y recuerdo que las declaraciones del ministro del Interior, Barrionuevo, que dijo, aquí hay 2 versiones, la de ETA y la de la Guardia Civil. Y recuerdo que entregué mi carnet, mandé una carta al país diciendo, ahí os quedáis con vuestra mierda de explicaciones, porque era como, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Es decir, que era como evidente que se estaba torturando, ¿no? Era evidente que se estaba ocultando una buena parte de la realidad y parece que teníamos todos que ponernos, ¿no?, a la rueda de unas explicaciones que no se sostenían por ningún lado. Incluso me cuelo, es que le quiero comentar, porque como yo sí tenía 15 años cuando esto sucedió, viví aquí en Pamplona, en Iruña, y lo recuerdo muy vivamente porque nos llevó a las calles, a los estudiantes, las icastolas, pero también me cuenta la gente que en los colegios, incluso colegios de chicos solo, que en aquella época existían, en fin, que la gente se movilizó un montón. Pero a lo que me he acordado por lo que acabas de comentar del país, joder, que aquí la ETV sí que cubría un montón lo que pasó. De hecho, tanto cubrió que es parte del documental, ¿no? Aunque las cosas desgraciadamente ahora hayan cambiado mucho en la ETV y a peor. Pero me acuerdo con qué esperanza teníamos, fíjate, yo luego digo, vaya inocentes, ¿no? Que iba a venir informe semanal. Y vino informe semanal. Y cerró filas con la versión oficial. Fue un ostión en toda la jeta aquello. Entonces, así estaban las cosas. Hoy, mira, he estado, a raíz de las declaraciones de Idoia Mendia, ¿no?, que decía que el PSOE había sido quien más había hecho para investigar la tortura, etcétera, etcétera, he estado un poco repasando pues datos y me ha dado por sumar la cifra de torturados durante gobiernos socialistas. Solamente en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, que es el estudio que realizó Paco Echeverría y su equipo sobre la tortura, me salían 1.700 y pico torturados durante los gobiernos socialistas. Pero bueno, también al mirar la documentación que tenía por ahí, me ha acordado y me ha aparecido esa carta de los intelectuales, entre ellos Fernando Savater, que escribieron cuando el primer gobierno socialista de Felipe González entró a gobernar y se empezaron, pues hubo algunas denuncias de torturas y esta gente escribió una carta diciendo, bueno, a ver, tenemos aquí una ley antiterrorista, hay que evitar que bajo el paraguas de esta ley se torture. Y proponían una serie de medidas y le daban 70 días al gobierno para que haría algo. 70 días después el gobierno no había hecho nada, había habido denuncias de torturas y estos intelectuales volvieron a escribir otra carta. Luego ya, por dónde acabó cada uno, pues ya cada uno sabrá, ¿no? Pero bueno, quiero decir que
que callaron, luego algunos fueron callando, pero yo creo que eso, para mucha gente, fue el caso Zabalza y otros que se produjeron, fue una caída de venda, ¿no? A la gente se le cayó la venda de los ojos y dijo, bueno, hostia, los que parecía que iban a venir aquí a cambiar las cosas, bueno, pues a darle una vuelta a esas cloacas del Estado, a no permitir el tema de la tortura, pues no solamente no lo han hecho, sino que encima pues se han integrado en ese sistema y bueno, y han permitido que se haga pues eso, toda una serie de barbaridades, ¿no? Como la guerra sucia, por ejemplo. Y en vuestro documental no deja de ser un choque, un tipo que es un conductor de autobús y que le detiene sin pertenecer siquiera a ETA, pero aunque hubiera pertenecido, es un ciudadano con derechos, ¿no? Pero además, para mayor escarnio, ni siquiera estaba vinculado a ETA, y compararlo, ¿no?, con ese acompañamiento del entonces presidente de gobierno Felipe González, ¿no?, a los acusados por el GAL a entrar en la cárcel de Guadalajara, creo recordar, ¿no? Es como diciendo, pero ¿qué nos ha pasado, ¿no?, como planteaba Maya, para que hayamos permitido esto, ¿no?, con nuestra democracia? Sí, sí. Sí. Bueno, no sé si Amaya si quieres decir algo. No, dale. Es que nos quedamos sin palabras, y que luego nos digan que la transición fue ejemplar, que la transición fue maravillosa, es que es como diciendo, joder, o sea, ya está bien, ¿no? Yo me escandalizo cada vez que escucho que España tiene una de las democracias de mayor calidad del mundo. Yo no sé, es que no me lo explico cómo pueden decir eso sin sonrojarse. No sé, a ver, no creo que sea una de las peores democracias del mundo, eso yo no lo voy a decir, pero tampoco una de las mejores. Y creo que habría que partir desde esa autocrítica que creo que algunos, dentro incluso del propio gobierno, la están haciendo, de que no, oye, tenemos un sistema muy mejorable. No sé, hay muchísimas cosas que todos los días nos escandalizan, desde desahucios, artistas encausados o que van a la cárcel, por no hablar de todo lo que ha pasado por tierras vascas, de muchísimas cosas que son muy, muy, muy mejorables. La Corona y sus Scandalix. Entonces, decir que es una de las mejores de mayor calidad, a mí me parece que deja muy a las claras que no hay voluntad de hacer esa autocrítica y de mejorar las cosas. Joder, pero ¿y qué más? Perdona que no te dejo hablar, Juan Carlos, perdona, ¿eh? Último. ¿Qué más Geta y qué más? O sea, lo que ha dicho Idoia Mendia demuestra el absoluto en el que se encuentran algunos. Idoia Mendia decir esas cosas y quedarse tan ancha, decir que ellos han sido los primeros defensores contra la tortura y eso. ¡Oh! Pero Idoia, calla. No digas Hay un esas dicho cosas, que dice, el señor de Fuensalobre con caridad sin igual mandó a hacer este hospital, mas primero hizo a los pobres, ¿no? Me suena un poco a eso. Quería preguntarte, Idoia, hay una parte que me estremece de la conversación entre el capitán y el responsable del CSIC cuando le dice, se hicieron muchas cosas mal. Por ejemplo, estaban los familiares en la habitación de al lado, ¿no? Como diciendo, es que, joder, es que no fueron cuidadosos, ¿no? Y dices, Dios bendito, ¿no? Es que debe ser que hay un manual. Bueno, que a lo mejor ni siquiera llegaron a hacerlo muy bien, ¿eh? Tampoco ni siquiera de esa parte me fío. Pero bueno, me imagino que algún tipo de manual o a seguir o algo tendrían. Irían apuntando qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal, no lo sé. Pero eso demuestra que ellos sí que tenían un sistema de cómo debían hacer las cosas. Luego que fueran más chapuceros, más estrictos o no. Y claro, esto lo decimos ahora, pero fíjate de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de un sistema de tortura. Es que no se me ocurre nada peor. Tortura, me viene la quema de brujas, me vienen esas cosas ya como las más terribles. La pasión, que no sé si habrá existido o no habrá existido. Yo creo que no hay nada peor. No puede existir nada peor, ¿no? Sí, sí, es la negación absoluta de la humanidad y, por supuesto, del Estado de Derecho. Déjame que os pregunte, Inchaurrondo se convirtió también en un referente de más cosas, ¿no? Estaba aquel famoso informe Navajas, se demostró que allí se pagaba a confidentes
con heroína. Inchaurrondo es como un agujero negro de nuestra democracia. Lo que pasa es que creo que hablar de Inchaurrondo puede provocar incluso problemas. Creo que a ti alguno te provocó también, ¿no? En Algunos sí. alguna charla. Tuve algunas denuncias, sí. Contextualizar los hechos a veces bueno, pues provoca problemas. Nosotros en el documental lo que hemos querido transmitir era que Inchaurrondo era un lugar un lugar siniestro en el que ocurrían cosas siniestras. ¿Por qué? Porque si no es muy difícil entender cómo se puede hacer desaparecer a una persona en un centro de detención oficial, ¿no? Como era Inchaurrondo. En Inchaurrondo existía una serie de personas con Galindo a la cabeza que se dedicaban a, bueno, pues a luchar contra ETA con todos los medios a su alcance. Algunas veces será mediante la tortura, también mediante la guerra sucia y además había una estrategia también, yo así, por lo menos así lo creo, de inundar las calles del País Vasco, algunas zonas determinadas, inundar sectores de la población muy concretos con droga. Y ahí está todo el tema del narcotráfico. Sabemos que había elementos de Inchaurrondo que estaban muy ligados a redes de narcotráfico a las cuales les daban amparo para que podrían actuar con impunidad, para que podrían meter droga en el País Vasco. Y además, no solamente había una estrategia política en ese sentido, yo así lo considero, sino que además había gente que se estaba lucrando económicamente con ese narcotráfico y había entre ellos guardias civiles de Inchaurrondo. Entonces, la verdad es que pues para ese cuartel que nosotros consideramos que es el mayor centro de tortura en Euskal Herria, en el Estado español y quizás uno de los mayores de Europa, pues tiene muchas connotaciones y todas muy negativas para la población vasca. Ha cambiado el gobierno. He visto al vicepresidente Iglesias que fue al estreno, ¿no?, de la película, y no sé si eso es una señal de esperanza o cómo lo habéis leído, Amaya. Yo desde luego lo leo como gesto personal de Irene, la ministra, y del vicepresidente, como un gesto personal que se agradece. No yo, no yo. Creo que muchos aquí, muchos y muchas, la familia para empezar, y muchos y muchas, agradecemos y además nos hacemos cargo de lo que eso puede significar. Lo que pasa que, por otro lado, también es un poco peligroso o delicado que se quede no más pues, en gestos porque es que es muy grave y está en un gobierno, entonces es como que es el gobierno también el que tiene que dar pasos en ese sentido. Pues no sé, eso es lo que le veo yo personalmente, y sé que el equipo nuestro de la película y la familia y todo, nos hacemos cargo y apreciamos mucho ese gesto, pero tenemos que seguir exigiendo y pidiendo cosas muy concretas. Es algo histórico, es decir, y así lo contextualizábamos también, ¿no? O al valorarlo es lo que decíamos, es la primera vez que un alto cargo del gobierno español da un paso de esta magnitud y bueno, creemos que dentro del gobierno habrá quienes pues les haya parecido algo escandaloso, porque hay que recordar que en ese gobierno hay miembros de Podemos que seguramente opinarán igual que Pablo y que Irene, y hay otros miembros del gobierno que se han dedicado en su trayectoria en la Audiencia Nacional a dar una cobertura legal bueno, pues a la tortura. En este caso me estoy refiriendo a Grande Marlaska, por delante del cual han pasado decenas y decenas de personas torturadas que le han comunicado lo que habían vivido en comisaría y ante las cuales no ha hecho absolutamente nada. Y de hecho Estrasburgo en 3 ocasiones, en más de 6 ocasiones creo, a Grande Marlaska le ha tirado de las orejas diciéndole que no había investigado debidamente
denuncias de tortura. Estrasburgo, o sea, un tribunal de derechos humanos. Hay un elemento que a mí me ha llenado siempre de emoción y es ver esos encuentros entre víctimas y victimarios, ¿no? Entre, en este caso concreto, gente de ETA disculpándose frente a las víctimas. ¿Creéis que la película ayuda de alguna manera a caminar en una dirección donde esa justicia redistributiva, ¿no? De verdad, reconciliación, retribución, permita que pasemos realmente esta página terrible de la historia del Estado español? Yo creo que desde luego que sí. Lo que pasa que ayuda en ese camino en la medida en la que una película puede ayudar. Afortunadamente esta película es fuerza de mucha, mucha, mucha gente. Mucha gente la siente como suya. Y como hablábamos antes, el poder del cine lo que te hace es poder generar una empatía tal, ponerte tanto en el lugar de lo que sucedió, que eso puede llegar a ser movilizador. Nosotros en la película mismo incluso damos una sugerencia. Muchas veces sucede que las personas, a mí me ha pasado mil veces, voy a ver documentales que digo, Dios mío, ¿y esto? Pero para allá, ¿para qué quiero saber qué puedo hacer? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿No? Aquí, y a veces es incluso provoca algo que es lo contrario de lo revolucionario en el espectador. Muchas veces el espectador hace así y ya no quiere saber más. Nosotros no queríamos que eso pasara con la película y damos una sugerencia. Vamos a ver, impulsemos, demos un impulso, demos la idea a la gente de que se pueda realizar en Navarra el estudio que ya se realizó en la comunidad autónoma vasca, un estudio serio sobre los torturados. A pesar de que en España, en el Estado, con eso más o menos no han hecho nada. Pero bueno, de todas maneras es algo, es oficial. Y no se le puede decir que no a ese estudio, ¿verdad? Es difícil negar lo que dice ahí. Pues bueno, pues impulsemos algo así en Navarra, creemos que puede ser bueno. Tú, como planteaba antes, Miquel, 450 funcionarios condenados en 7 años por torturas me parece una barbaridad. Y también sugiere que algo del Estado de Derecho, algo funciona. Tienes razón tú que seguramente si hay 450 condenados, seguramente en un Estado que quiere ser garantista, ¿cuántos no se habrán demostrado? Pero 450 son muchos. Sí, a mí me lo parece, es un número significativo. Claro, hay que... Nosotros cuando hablábamos de tortura en el País Vasco, y en este caso sobre todo nos referimos a aquellos casos bajo la ley antiterrorista. La ley antiterrorista, lo que a día de hoy incluso, porque sigue estando operativa, la ley antiterrorista lo que garantizaba era un espacio de impunidad. Durante la incomunicación a la que es sometida la persona detenida, no se le permite estar con abogados de confianza. Los forenses que le van a hacer, le van a examinar son forenses de la Audiencia Nacional. Bueno, está en manos de la policía durante un máximo de 5 días, totalmente incomunicado, y en ese espacio totalmente opaco pueden ocurrir muchas cosas. Si desaparece ese espacio de opacidad, la tortura, los malos tratos son mucho más fácil de denunciar. Porque la persona, si a ti te agreden en comisaría, al momento puedes estar con tu abogado de confianza y le vas a poder contar en confianza qué es lo que te ha ocurrido. Y ese abogado puede presentar una denuncia, puede pedir un habeas corpus, etcétera, etcétera. Aquí, con la ley antiterrorista, todo eso desaparecía. Como decía Jon Arretxe en la película, ris, ras, aquí están tus derechos y aquí los rompemos. Entonces, lo que hay que garantizar es esos derechos, porque si se garantizan esos derechos, garantizas también que haya posibilidad de ejercerlos y que haya posibilidad de denunciar los maltratos, las torturas, etcétera, etcétera. Y siempre, también en el mundo de la judicatura, te vas a encontrar con jueces que digan, esto es un escándalo, o con forenses, como por ejemplo Paco Echeverría en su época, en los años 80, que denunciaban lo que estaba ocurriendo. Eso va a ocurrir porque gente buena, evidentemente, lo normal es que te encuentres con gente buena, Claro. no con gente mala. Maya, casi para terminar, déjame preguntarte, una de las cosas más complicadas siempre que se habla de torturas, de desaparecidos, es hablar
En este caso, claro, la víctima principal no puede hablar porque fue asesinado, pero hablar con los familiares no tiene que ser tampoco un plato de buen gusto. No, no, porque pues, se transmite el dolor, obviamente, el dolor de lo vivido, la frustración de que no se ha hecho para nada justicia ni ha habido un gran interés en hacerla. Pero por otro lado, pues también aprendes y recibes un montón de cosas buenas, conoces a los miembros jóvenes de la familia y su forma de ir superando las cosas que han pasado, no sé, también sabes que estás contribuyendo a algo que puede ser bueno, que es bueno para todo el mundo que se reconozca que se ha torturado y sistemáticamente porque nos va a hacer crecer, ¿sí? Entonces, esa compensación tiene, más allá sí, evidentemente que es jodido y triste. Déjame preguntaros a los dos para terminar. Hemos avanzado, ¿no? Es decir, ETA se ha disuelto, parece que se está pasando, ¿no?, de pantalla en el país vasco respecto de la violencia, pero siguen habiendo muchas cosas abiertas, ¿no? Están todos los documentos, ¿no?, secretos, que siguen siendo secretos, igual que el 23F, muchos documentos no los entregan, ¿no?, porque pueden perjudicar, ¿no?, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por tanto a la seguridad del Estado. Seguimos sin saber qué ha pasado con muchas torturas, se sigue sin conocer también, ¿no?, quienes han ejecutado por parte de ETA a gente, que también esas víctimas tienen derecho a conocer, ¿no?, qué pasó con sus familiares. Sigue habiendo presos lejos de sus casas, sigue habiendo todavía muchos elementos. ¿Tenéis una mirada optimista de que en algún momento seamos capaces realmente de leer la página para poder pasarla? Sí, mira, bueno, aquí hay en Euskal Herria hay un concepto que está ganando terreno, es el de la justicia transicional. Bueno, un concepto que se ha aplicado en otras latitudes del mundo cuando se han producido conflictos armados, en los cuales las partes enfrentadas bueno, pues llegan a una serie de acuerdos que permite que se conozcan, pues, por ejemplo, en este caso, se conozcan muertes, que se esclarezcan cosas que han ocurrido durante el periodo de conflicto y que, bueno, se reconozcan lo que ha pasado y que eso no sea castigado con prisión, con cárcel, sino que, bueno, pues que se intente resarcir a las personas que han sufrido esos daños de otra manera, ¿no? En Euskal Herria somos muchas las personas que apostamos por esa justicia transicional. Nos parece que hay mucha gente en la cárcel que ya debería de estar en sus casas, que la política penitenciaria tendría que acabar. Nos parece también que se están dando pasos en el reconocimiento de las víctimas de las diferentes violencias que ha habido, que todavía falta mucho trabajo por hacer, por ejemplo, con el tema de la tortura también, ¿por qué no? Pues por esclarecer quizás atentados de ETA, no sé si tanto ponerles nombres y apellidos, pero sí que es cierto que hay mucha gente que le pide a la izquierda abertzale que dé pasos o más pasos o que tenga más gestos de acercamiento a las personas que sufrieron la violencia de ETA. Quizás es momento y seguramente se abrirán espacios y en algunos sitios los están abriendo de forma muy natural y están siendo unas experiencias muy bonitas. Curan. Sí, eso es, que ayudan. Y bueno, hay que decir, antes comentábamos, pero por ejemplo la familia Zabalza o miembros de la familia Zabalza han participado en diferentes actos junto con víctimas de ETA. Y hay víctimas de ETA que públicamente han visto el documental y públicamente han mostrado su empatía hacia la familia Zabalza y hacia las víctimas de la tortura. Entonces quiero decir que en Euskal Herria se están dando pasos en ese sentido y sería bueno que el tema de la justicia transicional que tuviera su recorrido, porque seguramente que sana muchísimo más que aquí, que empiecen a caer años de cárcel por una u otra cosa, ¿no? Es que la cárcel no ayuda a las víctimas, ni la venganza ayuda a las víctimas, al revés. Es una cuestión, aunque pueda parecer cursi, es una cuestión de amor.
si es lo único que nos libra, ¿no?, de algo tan doloroso como puede ser un conflicto de estas características, igual que hemos visto en Colombia. O sea, solamente en Sudáfrica, se lo contaba muy bien un miembro del Tribunal Constitucional, ¿no?, que sufrió un atentado, perdió un brazo, perdió un ojo, y él reconocía que de nada servía la cárcel, que lo que hacía falta es que la gente hablase. Y una de las cosas que más curó en Sudáfrica el apartheid fue un canal de televisión donde la gente contaba, ¿no?, sus casos, y ese reconocimiento servía, ¿no?, para sanar a Amaya. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me pongo muy contenta que digas esas cosas. Es que sí, es así. Creo que es un acto de amor. Desde luego yo a ningún miembro de la familia Zabalza, ni a Pitu, ni a nadie, no escucho a la gente decir cárcel, pagar, Desgraciadamente sí escucho en algunas víctimas de terrorismo, pero bueno, cada uno lo hace como buenamente puede, como buenamente lo entiende, y en nuestras manos está, pues, ante esos actos de tal vez de venganza o de no entender las cosas, pues más amor. Venga, pues más, hala, pues más, venga, más y más y más. Y ya. Qué falta hace, qué falta hace. Miguel Ángel Llamas, Pitu, Amaya, Merino, autores de Non Dago, Miquel, ¿dónde está Miquel? Muchas gracias por vuestro coraje, porque me consta que hace falta valor para hacer lo que habéis hecho. Enfrentarse a los poderes del Estado es complicado. Ya hemos visto al Partido Popular, que dice que si a un juez se mete con ellos, tienen que cortarle de raíz su carrera judicial. Y igual, ¿no?, algunos pensarán que los que señalan, ¿no?, a cuerpos y fuerzas de seguridad, a los gobiernos, a los partidos políticos que construyeron nuestra democracia como responsables de no haberlo hecho todo bien, creo que en vez de amor van a responder seguramente con malas artes, ¿no? Así que gracias por vuestro coraje, mucha suerte con el documental, gracias ya de hecho, ¿no?, porque ya está teniendo efectos. Invitamos a la gente a que lo vea y a seguir trabajando, que todavía hace falta mucho amor y mucha construcción de un cine diferente que nos ayude también a querer no ignorando, sino a querer sabiendo. Así que a los dos, muchísimas gracias. Es que ricasco, y oye, a la gente invitarle a que vaya al cine. Está disponible la película en algunos cines también del Estado español, así que venga. Gracias a los dos. Yo. Había una vez un expresidente del gobierno que tenía un espejo mágico que le había traído alguien de Estados Unidos y al que a menudo preguntaba: espejito, espejito, mirror, mirror, ¿quién es el más estupendo de todos? Y el espejo, que tenía un algoritmo incorporado especial para vanidosos ensimismados, le respondía siempre de la misma manera: You, my lord, you are the best, el mejor de entre todos. Aburrido de tanta coba, el expresidente decidió probar experiencias nuevas y fue a lo de Évole. Évole, que estaba tocado por el dolor de la última entrevista con Jarabe de Palo, se dijo: vamos a hacernos unas risas con este buen hombre. El presentador, asombrado por el buen concepto de sí mismo que tenía el invitado, le preguntó: ¿se gusta usted? Y la respuesta, pues la podéis imaginar. ¿Se gusta usted? Vamos, que no hace falta que nadie te diga cuántas copas puedes beber, ni si eres o no eres el mejor, si ya lo sabe él. El problema es que podría terminar como Narciso, que absorto en contemplar su imagen en el estanque, acabó arrojándose a las aguas en busca de sí mismos. Pero tranquilos, que si no hay agua, Aznar no se tira. Pero ¿se arrojará Aznar a liderar el PP de nuevo? Según él, no ha pasado ni un día desde el 2004 en que no haya habido alguien que me haya pedido que vuelva. ¡Ay, el espejito! Pobre Pablo Casado, ya me estoy imaginando su cara ante su espejo. Aznar sigue creyéndose el puto amo. Y si no vuelve a la Moncloa es porque piensa que su reino no es de este mundo. Aznar sigue varado en aquella foto de las Azores con Blair y con Bush. Esa foto no la mejora España ni con Photoshop. ¿O creéis que Sánchez pondrá alguna vez los pies en el rancho de Biden? Parece que la tarea que está haciendo la ministra de Asuntos Exteriores solo tiene por objetivo que Sánchez pueda pasearse con Biden señalando a las montañas y diciendo «Mountain, mountain». Pero que nadie espere que Sánchez hable como Aznar en tejano, que Sánchez habla un buen inglés.
¡Qué tiempos aquellos! España iba bien, las cosas en el país estaban atadas y bien atadas, la economía crecía, la hija se casaba en el Escorial ante más de 1000 invitados, el Bigotes y Bárcenas iban por aquella pasarela, escaleras arriba, como seres imbatibles. Lástima que luego le acusaran de meternos en una guerra en la que España nunca participó. España, como se sabe, no participó en esa guerra. Según Aznar, España no participó en la guerra de Irak. La unidad plus ultra del ejército español fue allí a repartir bocatas de calamares como Begoña Villacís en IFEMA. Y las 48 acciones bélicas con 21 heridos y un soldado muerto, inventos de los rojos y la votación en el Parlamento donde todos los diputados del Partido Popular en un voto secreto dijeron que sí a la intervención de España en Irak porque había armas de destrucción masiva. En su universo paralelo, la actuación de Acebes en el 11M fue impecable. La información que se dio era la que se tenía. Una masacre de 192 muertos a Aznar le afectó de refilón, pues no era candidato a las elecciones. Las reclamaciones a Ferreras, que dijo tener delante una foto de los 3 terroristas de ETA que habían atentado en Madrid. Periodismo, periodismo. Autocrítica 0.0. Aznar es una versión mejorada del mejor de los dioses de todos los testamentos. Perfección en estado puro. La caja B del PP, cosas del pasado y del futuro, sin poner la mano en el fuego por nadie. Defiende que presentar al PP como una organización delictiva es hilar demasiado fino. ¿Qué partido no tiene 1000 casos aislados de corrupción? Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Qué humildad la de este hombre. Reconoce además que de haber nacido humano y mortal le hubiera gustado ser periodista, pero qué santísima trinidad hubieran formado con Jiménez Los Santos y Carlos Herrera. ¿Os imagináis a estos 3 pontificando sobre el 8M? Mujeres lujuriosas, contagiándose, camino del infierno, penitentiate, Sodoma y Gomorra, un juego de niños, malditas mujeres. En fin, que la presidencia del gobierno es la más alta magistratura política de un país. Pero no nos quejemos, que en Francia hicieron una revolución y le han caído 3 años de cárcel a Sarkozy por influir a los jueces. ¿O le habrán caído porque allí hicieron una revolución y por eso aquí no pasa nada parecido? Hasta mañana, desobedientes.